¿De qué manera, si es que el principio de legítima defensa y la desconfianza hacia la fuerza estatal fundamentan la postura libertaria sobre el derecho a la posesión de armas como un mecanismo de resistencia frente a una posible tiranía? Lo que haces es generar una tiranía. Si desconfías, mira, la desconfianza del Estado por parte de los liberales, que no son liberales, pero los liberales son demócratas y tienen principios. Puedo que yo esté muy en contra de algunas o muy en desacuerdo con algunas de las visiones liberales, como que muchas libertades son tan valiosas que puedes cancelar derechos, pero los verdaderos liberales no son antidemócratas. Quienes en Estados Unidos y solo en Estados Unidos consideran que deben estar armados, parten de la base de que el Estado es algo que está lejos de ellos, apartado de ellos. No creen en la democracia, no creen que el Estado y las leyes sean producto de un acuerdo social que se logra principalmente a través de las elecciones, pero también a través de las movilizaciones políticas continuadas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo conozco muy de cerca a un grupo feminista que hace muchísimo trabajo hablando con municipios, hablando con la legislación y los gobiernos de las comunidades autónomas que aquí en España, que son las divisiones políticas, y con el gobierno del Estado, con el gobierno central de Madrid, y que constantemente hablan e impugnan y dicen, oye, esta ley, quiero opinar sobre ella, y hacen mucha política que no se ve en la calle, que es la verdadera política. ¿Cómo hago yo como ciudadano, a través de un grupo de personas que tienen ideas similares a las mías, cómo influyo en el gobierno, no solamente a través del voto, sino a través de la militancia continuada? Yo lo hago a través del Partido Socialista, por decir un caso, ¿no? Entonces, si tú no crees que el Estado es parte de ti, o que tú eres parte del Estado, que tu sociedad conforma una unidad que merece el apoyo entre sí, y sobre todo, que tu sociedad es la que te permite sobrevivir a ti, porque sin ella estarías muerto, entonces te quieres defender de todos los demás con armas. Sí, pero mira, esas armas las fabricaron otras personas. Las fabricaron con base en el conocimiento de siglos de tu sociedad. Y se permite que se fabriquen porque es parte del acuerdo legislativo en el que estás. Y si las leyes te autorizan el uso de armas, es porque las leyes te lo autorizan. No estás impidiendo una tiranía, estás implantando la tuya propia, olvidándote de que es la sociedad la que te permite precisamente hacer eso. La democracia es tremendamente imperfecta, pero sigue siendo la mejor solución a los problemas de organización de una sociedad. Que hay que renovarla, que hay que cuidarla, que hay que mejorarla, que hay que optimizarla, sí, pero no hay que destruirla para que venga algo mejor. Por lo menos hasta ahora hemos visto que cada vez que se destruye la democracia, lo que viene pues, no es francamente como algo que uno quisiera. Entonces, es que por si viene una tiranía voy a tener muchas armas. Es estúpido. ¿Te das cuenta que las armas en manos de estadounidenses comunes y corrientes han provocado una brutal cantidad de asesinatos y tiroteos en escuelas y tiroteos en lugares públicos, y tiroteos en supermercados y asesinatos de todo tipo, y nunca han impedido una tiranía como la de Donald Trump? Es un pretexto, no es un argumento, es un pretexto que no se sustenta en nada real. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que el derecho a tener armas es inviolable para una milicia debidamente organizada que defienda a la sociedad. Porque Estados Unidos no tenía ejército, tenía las milicias. Y en aquel momento en que se lanza el Bill of Rights, la ley de derechos, que incluye las primeras enmiendas, entre ellas la segunda enmienda, partía de la base que Estados Unidos, antes que tener un ejército, tendría milicias formadas por ciudadanos comunes y corrientes, como la Guardia Nacional actualmente.
pero no un ejército. Y claro que tienes derecho a tener armas cuando eres parte de la milicia que protege a la sociedad. No son las armas para que te protejas tú de la sociedad. Pero claro, han reinterpretado la segunda enmienda como les ha dado la gana.